Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 5:04 en ¿Qué Palo es Noticia? Hoy, 22 de diciembre del 2022. A esta hora vamos a hablar de algunas informaciones, pero básicamente nos vamos a circunscribir en lo que queremos discutir en profundidad con la colega periodista Damaris Suárez, que tiene que ver con esa investigación que deja al descubierto lo que realmente está pasando entre el 2012 y 2022 con el desplazamiento de comunidades. Desplazamiento que se da con una estrategia de unos grupos de realtor, unos grupos de corredores de bienes raíces que están muy atados al gobierno de Puerto Rico y a esa intención de que sean los beneficiarios de la Ley 60 los que compren propiedades a unos precios exorbitantes, incluso sacándolas del mercado, para que además de desplazar comunidades puedan crear ese desplazamiento a partir de las nuevas maneras de hacer negocios con las propiedades, que es el famoso mercado de venta de alquileres a corto plazo. Yo quiero dejar claro que no es necesariamente o todo los que compran son de la Ley 60, pero parecería que el mercado está dirigido hacia eso. Sí, hay puertorriqueños que venden y hay puertorriqueños que también compran. De eso también vamos a hablar con la colega periodista. Pero antes yo quiero ir a un tema que me parece importante. Antes de eso tengo que decirles a ustedes hola. Luz Díaz está por ahí, Melba Díaz, desde Fort Lauderdale. Saludos, Sonia Pérez, Mabel Rivera, Nelson Santiago, Ivonne Padua, como siempre, Enrique Ramos, saludos, Roberto Meléndez, Polo Quiles, Víctor Cruz desde Nueva York, me encanta cuando dices así, Magdi Cabán, el frío está bajo cero. Oiga, hay estados que están desalojando comunidades porque las nevadas están brutales. Lisette de León está en Aguas Buenas, saludos, Griselda Cartagena, Ariel Nieves, Ed Méndez, Carmen Dávila Salgado, como siempre por ahí. Irisita Delgado, amiga, estás perdida, no sé de ti. Pedro Miranda, Irán Díaz, Mary Fonseca, María Cruz, Rita Guzmán, Ana Rosado, Nilda Dueño, está todo el mundo por ahí, está todo el mundo en la casa, Mabel Rivera. Yo quiero ir a ese tema que acaba de, hace quizás 2 horas, 3 horas, bajar de algunos medios de comunicación. Tengo que decir que son solamente 2, uno televisión y el otro prensa escrita. Los que tienen aparentemente la exclusiva de lo que está pasando con Carlos Mellado, el secretario del Departamento de Salud. El Departamento de Salud ha estado bajo ataque de investigaciones periodísticas por un lado, pero también personas, sobre todo médicos, el Colegio de Médicos, con relación a lo que no ha hecho a partir de las negociaciones de la tarjeta de salud, de la reforma con los planes médicos. Puntualmente hablan de los pocos accesos, de en lo que se han convertido los planes médicos, que lo menos que regalan son uñas e idas al beauty y recortes de grama, etc. Y el Departamento de Salud no ha dicho ni esta boca es mía.
El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, ha estado todo el tiempo alrededor de esas imágenes que trata de establecer como que está haciendo algo, sobre todo desde el punto de vista de lo que está pasando en el asunto del Medicare. Y eso lo hemos visto al punto que nosotros hemos traído imágenes de lo que no pasa con Carlos Mellado, lo que no pasa, fíjense que es importante, con Carlos Mellado, cuando se está hablando del sistema de salud y de la quiebra que mantiene el sistema de salud, en este caso, lo que es la privatizadora del sistema de salud, APS. Y esta quizás es la mejor imagen que nosotros pudimos sacar la semana pasada cuando lo hablamos de ese asunto. El secretario no puede contestar las preguntas de los periodistas bona fide. Yo tengo otras miradas igualmente sobre esas preguntas, pero bueno, no vamos a entrar ahí. El secretario no sabe. El secretario no sabe lo mal que está en sistema. Sería bueno que se diera una vueltita por lo que habla la gente que participa de esos programas para que sepa. Pero ¿qué hizo hoy el periodismo tradicional y el periodismo de entretenimiento? Definitivamente planteó desde el día 1 y parece que se fue, bueno, no sé si estamos al aire, sí, parece que tuvimos problemas y se fue el programa. Lo voy a dejar grabado, pero ahora mismo no puedo hacer otra cosa que seguir en el esfuerzo, porque no puedo, sí, estamos al aire, estamos ahí. Y lo más interesante es que no pasa nada. El secretario del Departamento de Salud no sabe nada. ¿Y qué hace el periodismo de entretenimiento? Lo trae porque se está operando 5 discos herniados. Cuando yo digo que es periodismo de entretenimiento, ustedes me dirán a quién quiere promover Carlos Mellado con esta información. Quiere promover a lo que está pasando en los hospitales y la ciencia que hay en los hospitales en Puerto Rico. Quiere promover a una corporación. ¿Qué relación tiene la corporación que lo está operando en el hospital donde lo están operando con Carlos Mellado? Bueno, yo lo único que sé es que la corporación Spine and Pain Center, creo que se llama, es de uno de los ex directivos de, por lo menos así está registrado en el Departamento de Estado, de uno de los ex directivos de el Colegio de Médicos y Cirujanos, aquel que tuvo como unos problemitas que lo querían sacar y finalmente lo sacaron, Eduardo Ibarra. Pero fíjense hasta dónde llegamos con el periodismo de entretenimiento y sobre todo, dónde está el gobierno de Puerto Rico hoy manejando los temas más difíciles de la salud, metiendo a 2 periodistas a un quirófano para que vieran o para que sean cómplices del entretenimiento del gobierno de Puerto Rico, a pesar de todo lo que está ocurriendo en materia de salud, para que vean cómo se opera el secretario del departamento. Todo eso en un momento en que sabemos que el gobernador de Puerto Rico trató de hacer un esfuerzo para que la gente no crea que este gobierno no da pie con bola y no pasa nada y la reestructuración no camina, la corrupción sigue vigente, los proyectos de energía eléctrica ahí están detenidos, la privatización de energía eléctrica en su transmisión y distribución tiene 2 años que no da pie con bola tampoco y los apagones siguen diariamente. Por ahí viene la privatización de la generación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, pero hay que atender el que Carlos Mellado se esté operando y hay que entrar a la sala donde se esté operando Carlos Mellado. Yo los leo a ustedes, no sé si todavía estamos al aire, yo espero que sí, que estemos al aire. ¿Qué clase de secretario tan eficiente no sabe lo que pasa en salud mental? No lo sabe y se lo dijo a la colega Sandra Rodríguez Coto, que él no tenía claro qué era lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Porque la de ACES no le informa. Él es el secretario del Departamento de Salud, el que se supone vele por todo lo que pasa en materia de salud, sobre todo con la reforma. Pero él dice que no sabe nada. Dice, la obesidad afecta a los discos, dice José Pepe. Hablo de José Pepe, está brutal. Todos ya están en vacation mode, exactamente. Se ve
se ve y se escucha. Gracias, María Adorno, porque es que de momento se fue aquí y no sabía si se había ido allá, aunque el sistema me dice que estamos súper arriba. Hay 15 millones flotando por ahí, producto del malvete de Clemente, dice Polo Quiles. Ese dinero fue al Fondo General. Veremos cómo se lo fututean, ya que lo del parque está en tribunales y tomará tiempo. Se fue a operar discos herniados, exactamente, Norma Rodríguez. ¿Dónde ha estado durante varios meses? Bueno, en enero yo tengo una investigación en proceso con relación a los negocios de Carlos Mellado. Veremos, a ver si nos contesta. Tengo todas las preguntas ya bastante definidas. Vamos a llamar a la colega periodista. Como les dije, quiero hablar con la amiga Damaris Suárez, porque el Centro de Periodismo Investigativo hizo una investigación que, según nos relataba Damaris en sus redes, les tomó 6 meses. Es bastante estadística desde el punto de vista de hacer análisis con bases de datos de lo que ocurría en Puerto Rico en el 2012. O sea, fueron 10 años con relación al mercado de real estate o el mercado de venta y transacciones de bienes raíces, a lo que está pasando ahora. Y me parece súper interesante que uno de los hallazgos de este informe es dónde se venden más propiedades en efectivo, que es lo que provoca las ventas en efectivo, que no hay propiedades asequibles, incluso a una médica con 3 hijos que quiso comprar una casa, que las ventas del 2018 al 2022 se dispararon para esos beneficiarios de la ley 60, que la especulación en ese mercado está a unos niveles que ya no hay posibilidad de rentar, y hay un ejemplo que dice que de 1.200 que valía una propiedad para renta en este momento vale 2.500, etcétera, etcétera. Vamos a llamar a la compañera a ver si podemos hablar con ella, porque nos parece que la historia es puntual con relación a unos asuntos y queremos la conversación, que la conversación con Damaris sobre todo nos proponga por qué, digo, si ella tiene la contestación, no necesariamente. Me llamó la atención que Damaris y sus colegas, porque hay otros colegas que están en esa historia, dan cuenta de que el registro de la propiedad, Departamento de Justicia, no le quiso dar una base de datos que es pública y les dijo, vayan al sistema, búsquenla una a uno. Pero estas son las cosas que yo creo que son importantes que se sepan, y vamos a tratar de hablar con la estimada compañera Damaris Suárez. ¿Cómo estás, Carmen Enid? Muchas felicidades para ti, para los tuyos y para toda la gente de Bonita Radio. No escucho. Vamos a ver si es que yo tengo algo. ¿Me escuchas? Damaris, ¿estás por ahí? No le mira a ver si me escuchas. Bueno, ahora te escucha aquí en el mundo entero. ¿Cómo estás, Damaris? Ok, qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades, Carmen Enid, para ti, para la gente tan linda de Bonita Radio. Damaris, vamos a empezar por un poco lo que tú has narrado en algún momento en tus redes, que tiene que ver con el tiempo que estuvieron haciendo una investigación que más o menos me dice que fueron 6 meses. Nárranos un poquito de cómo ustedes llegan a la controversia y cómo es que empiezan a buscar información y llegan hasta donde está este resultado en términos del desplazamiento, pero sobre todo del mercado de bienes raíces en Puerto Rico hoy. Pues, Carmen Enid, esto comenzó en el primer trimestre del 2022. Realmente son casi 9 meses de investigación informal. La investigación formal, ya con el análisis de los datos, data del verano de 6 meses hacia acá. Okay. Lo que ocurre es que nosotros empezamos a ver esta tendencia de las redes sociales de levantar publicaciones de quejas de que no conseguían vivienda, que los habían desplazado de su vivienda de alquiler porque un nuevo dueño había comprado o le habían aumentado la cantidad de dinero que pagaban de alquiler. Otros que aún teniendo los vales o los vouchers de sección 8 no podían conseguir una vivienda o una propiedad asequible para que pudiesen acoger los vales federales. Uh-huh. Entonces comenzamos a ver
a recopilar información. Ahí nos dimos cuenta, primero que yo sola no podía hacerlo, que teníamos que hacer un crew completo porque había demasiada opacidad de la información y que el gobierno no tenía unos datos centralizados que fuesen utilizados con una aplicación o una herramienta que sea amigable para hacer una investigación y que estaban desparramados en algunas agencias. Por ejemplo, las entidades bancarias e hipotecarias le rinden unos informes a la oficina del comisionado de seguros, a la oficina del comisionado de instituciones financieras, debo decir, discúlpame. Entonces, allí están todas las transacciones que le informan a la OCIF las entidades hipotecarias de los cierres hipotecarios por año. Esa información está ahí, perfecto. Pero cuando se habla de transacciones en cash, de compra-venta en cash, no tienen que dárselas a la oficina del comisionado de instituciones financieras. Los notarios radican unas planillas en el Departamento de Hacienda y a su vez las entidades se registran los cambios en transacciones de compra-venta o transacciones en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad no contabiliza porque la ley no dice que tiene que hacerlo. Un análisis de cuántas transacciones se hacen al año. No nos quisieron dar la información porque entendían que había cosas que eran confidenciales, se le pidió formalmente y nos refirieron a que lo público se encuentra publicado, valga la redundancia, en su plataforma digital en Caribe. Pero cuando vamos al portal Caribe, realmente podemos descargar, ¿verdad? Podemos bajar, por decirlo así, la cantidad de transacciones que pueden ser de compraventa como puede ser de herencia. Son cambios que se han dado, ¿verdad? Claro. Por un año, por un término en particular. Pero tendrías que ir una a una porque no hay forma de bajar esa base de datos a una herramienta que pueda ser analizable. Entiéndase, que podamos ver los números. Tendríamos que ir transacción por transacción para saber y bajar toda la información. O sea, en otras palabras, manualmente. Así las cosas, nosotras nos dimos a la tarea de conformar el equipo y entonces pedir toda la información a todas esas entidades, validarla con otra información que conseguimos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales del CRIM y una plataforma digital y herramientas digitales que utilizan la empresa privada, en este caso las personas entendidas en el mercado inmobiliario, para tratar de tener una muestra representativa que validamos incluso con esa información que tenía OCIF, con algunas de las cosas que no tienen en el CRIM y además obviamente buscando en la plataforma Caribe de forma manual. Así las cosas logramos obtener de la base de una base de datos que nos parece que es la más completa, pero no necesariamente en el asunto de las transacciones de compraventa refleja la realidad, Claro. porque la realidad es que no hay una información oficial donde se valide cada una de las transacciones que se han hecho en efectivo durante, por ejemplo, la pasada década. Analizamos del 2012 al 2021 y utilizamos una herramienta que para este caso en particular, para las ventas cash, una herramienta que es la más que utilizan los realtors, los agentes de bienes raíces, que se llama TasaMax. Que se llama TasaMax, y que ellos incluso nos dicen que no tienen todas las transacciones, ¿verdad? O sea, yo te voy a interrumpir para ir un momento al asunto de la información pública. Claro. Porque fíjate que estamos hablando de que el CPI una vez más se vuelve a dar con la piedra de que el gobierno de Puerto Rico no quiere proveer información pública como se le está pidiendo desde el punto de vista de un periodista o de un grupo de periodistas que está haciendo una investigación. Una vez más envían a los periodistas a los lugares donde ellos saben que va a ser difícil. Oye, la herramienta de Caribe es la herramienta más difícil para un notario y para un investigador abogado que está haciendo el tracto de una propiedad. Olvídate si es una o son cientos de propiedades. Sí. No es muy, como dirían por ahí en Castilla la Vieja, no es muy friendly. No es friendly para nada. Yo te pregunto, ¿cómo ustedes reaccionaron a esta negativa del registro de la propiedad, que no es otro que el secretario del Departamento de Justicia, porque es la entidad donde está cobijada el registro de la propiedad? ¿Cómo ustedes reaccionaron a eso y cuál fue la alternativa?
Ok, pues nosotros obviamente pedimos la información, nos refieren a Caribe, cuando vemos que en Caribe no podemos descargarlo, le pedimos una solicitud de información sobre la base de datos que nutre a Caribe. Y al final del asunto nos contestan que es información que es sensitiva y que al final está lo que es público se puede encontrar en Caribe. Nosotros hicimos varias búsquedas, ¿verdad? En Caribe y con gente entendida en la materia y gente que conoce de adentro lo que ocurre en el registro, nos plantearon que es que ellos no hacen ese análisis. O sea, el registro opera manualmente, ahora se están tratando de continuar la digitalización de lo que no está todavía en Caribe. Y literalmente llega una propiedad con una transacción y entran los datos, pero no hay una base de datos que tenga la diferencia entre lo que es una compraventa, lo que es una transacción de herencia, porque son diferentes Sí, no, lo sé. transacciones las que se dan en el registro. Claro. Incluso cuando tú buscas en Caribe y buscas las transacciones, no hay una ventana que te pueda decir a ti, estas son las, aunque sea una por una, y tú tengas que ir una por una, estas son las transacciones de compraventa del año 2021, por decir un año que terminó ya. No existe. Hay transacciones, ahora no recuerdo bien la palabra, pero son transacciones que no son estrictamente de compraventa, las incluyen todas. Sí, son el tracto. Ahí es que uno puede identificar el tracto. Pero qué interesante que un gobierno, que ustedes lo plantean en su historia, que no tiene, al día de hoy, no tiene una política pública para tratar de vencer lo que la gente está sintiendo y es evidente que es desplazamiento. Uh-huh. Tampoco tenga una herramienta eficaz en el registro de la propiedad, cuando esto, sobre todo las ventas en efectivo, están ocurriendo hace 4 años. Sí. Sobre el 300 y el 400%. Pero ahora vamos a lo que ustedes encontraron. A mí me llamó la atención el asunto de las ventas en efectivo y cómo impacta el mercado para que la gente tenga o no tenga capacidad de llegar a una vivienda asequible. Porque definitivamente lo que hace esa venta en efectivo es sacar las demás. Claro, si fue como por tasación no hay problema. El problema es que lo que estamos viendo es que la gente se dispara en pedir y hay alguien que está dispuesto a pagarle ese precio. Exacto. En ese sentido, ¿hasta dónde llegó y qué le dicen los expertos de precisamente esa línea de que eso es lo que pone en peligro la capacidad de la gente de poder adquirir o alquilar una vivienda? Pues mira, Carmen, y todos los expertos que, entrevistamos más de una veintena de expertos, de tasadores, agentes de bienes raíces, personas de préstamos hipotecarios, y obviamente personas con sus testimonios, que esos son adicionales y los pueden escuchar en la historia de los que rescatamos para que estuviesen allí con audios a través de toda la historia, que es bastante larga. Da una muestra de lo anecdotal que veíamos. Lo importante de esta investigación es precisamente lo que reflejan los números, que de alguna forma confirman la anécdota que era hasta este momento lo que veíamos en las publicaciones sobre testimonios de lo que estaba ocurriendo en el mercado inmobiliario. No es un solo factor, pero sí incide el aumento de capital extranjero y la promoción de Puerto Rico como un paraíso fiscal, el asunto de los alquileres a corto plazo y la proliferación de alquileres en diferentes lugares más allá de unos nichos turísticos, la escasa construcción de vivienda que, como ustedes saben, se dio en los últimos 10 años en Puerto Rico de vivienda de interés social, la pandemia, obviamente el trabajo remoto que ha provocado que personas vengan a Puerto Rico a trabajar porque pueden hacerlo desde aquí con sol 24, ¿verdad? No sol 24/7, pero sol 7 días a la semana, los 12 meses al año. Y entonces, lo que sí vimos es que esto ha provocado un disloque en el mercado, que gente no puede comprar y que el gobierno, las políticas que han implantado es atender el asunto de los que reciben vouchers o los que reciben el programa de asistencia al comprador, obviamente con un dinero que es federal y que ayuda a las personas de ingreso bajo y moderado, pero no está viendo que esto está ocurriendo con casas de 250,000, 300,000, 350,000, que tampoco
eso están disponibles para personas profesionales, pero que son trabajadores y que no pueden, y que las casas han aumentado de valor. De hecho, la información de datos, en la última década, el precio promedio de venta de propiedades en Puerto Rico ha aumentado un 63%. Imagínate. Un 63%, aunque no hemos logrado tener toda la muestra, porque eso es imposible, de las ventas en efectivo, hemos contabilizado en las que logramos identificar de 1.884 de estas transacciones en esta década, hubo un aumento de 740% en ventas en efectivo en esa década, y casualmente el 46% de las que están registradas allí se dieron solo entre el 2020 y el 2021. Una de las fuentes, oiga, que esto es importante, Carmen, nos dijo que le consta que la mayoría de las propiedades de más de $800,000 en los últimos 3 años se compran en efectivo. Se compran en efectivo, imagínate. Y ahí no hay, y te pregunto si lo llegaron a hacer, no hay una intervención de dónde la persona está sacando los 800,000. No, bueno, se hace, la gente no puede pensar que van con un maletín cash, ¿verdad? Se hace con un cheque de gerente. Bueno. Pero hasta este momento, digo, ¿verdad? Porque digo, una persona que va a pagar una casa de 3 millones, ¿verdad? En efectivo está un poquito difícil llevar el camión al comprador. Pero bueno, uno podría pensar que también se puede dar. Pero igual, la transacción se puede hacer con un cheque de gerente que se hace o una transferencia electrónica. Lo que no existe aquí es regulación alguna, y que hay un proyecto, de hecho, del presidente de la Cámara. Recuerda que se incluyó en la ley aquella contributiva, pero entonces se impugnó a los tribunales y se determinó que era inconstitucional porque no tenía nada que ver con el motivo principal de la legislación. Pues ahora está todavía el proyecto radicado desde julio, y que lo que precisamente busca, aunque ha tenido una fuerte oposición del sector inmobiliario y de abogados, de notarios, por lo que pues, podría afectar en términos de la rapidez con la que se da esa transacción, lo que pretende, según el presidente de la Cámara, es por lo menos visibilizar la transacción con el precio de tasación, finalmente el precio de compraventa, una mensura y unos documentos que tendrían que erradicar. Pero como dices, aquí no hay ninguna obligación de decir cuál es la procedencia del dinero. ¿Qué dice el secretario de la Vivienda sobre el principio fundamental de que no haya política pública para que esto mejore y la gente pueda tener vivienda asequible? El secretario de la Vivienda planteó que él reconoce que hay una falta de vivienda asequible en Puerto Rico, y lo atribuye a varios factores. Hablaba de la falta de construcción de vivienda de interés social en la última década. Planteaba que era una cuestión muy, muy vinculada, que globalizado está vinculado a la pandemia y el trabajo en remoto, pero rechazaba que principalmente estuviese vinculado a los alquileres a corto plazo o incluso a las inversiones, los inversionistas y la llamada Ley 22. Él estaba muy enfocado en que el gobierno tiene, uno, que promover la vivienda de interés social y el precio de la construcción, aumentar el precio, el tope para que las casas o las propiedades en construcción sean de interés social, obviamente a la luz de los aumentos en los costos de construcción. Ayudar, incentivar a que se promueva proyectos de vivienda de interés social, y como te decía hace un rato, en el programa de asistencia al comprador, tratar de aumentar la cantidad de las personas que pueden con ese programa adquirir su primera residencia. Lo que ocurre es que literalmente, como decía en un principio, es muy poco lo que en esa política pública se puede vincular al problema principal de ese aumento vertiginoso y lo que sucede con respecto al trabajador. O sea, no es el que recibe el voucher, no es el que va a recibir o está dentro de la ganancia que tiene que tener en su hogar, ¿verdad? Del ingreso que debe tener en su hogar para caer en el programa de asistencia al comprador, y que tampoco puede comprar vivienda porque literalmente los precios se han disparado y no hay forma de que puedan conseguir una vivienda
basta con el nivel de ingreso que tiene, aún cuando puedan ser profesionales. Yo entrevisté a una profesora que se le puso el nombre ficticio porque así lo pidió, y entre ambos podían comprar una vivienda de 275,000, una cosa así, porque tenían una primera vivienda ya en Aguas Buenas y querían comprar, y estuvo más de un año tratando de comprar en una zona más cercana para tener una mejor calidad de vida luego de que naciera su primera hija, y no lo lograron comprar, se quitaron porque es que literalmente no encontraban una residencia, Y ni vivienda. en la relación, si es que auscultaron esa relación, obviamente porque entran en el asunto de los beneficiarios de la Ley 60, de que no haya política pública o que haya una política pública de vender a Puerto Rico como un paraíso fiscal que incide en el asunto de la vivienda, y que sea casualidad o no, las personas allegadas a la familia del gobernador quienes mantienen los vínculos con ese real estate de lujo. Mira, la gente ha hablado de la ley 22 y aunque el gobierno piense que no, eso ha agudizado el problema. Aquí nosotros vimos primero en la ley 22, ahora ley 60, cuando se crea la ley 60, que entró en vigor realmente el 1 de enero del 2020, se restituyó lo que en un momento dado hubo, que era el requisito de una compra de vivienda, cuando comienza a correr el decreto en un término de 2 años. Así a vuelo de pájaro uno podría pensar, y expertos nos lo confirmaron, ¿verdad? No vamos a ver el efecto total de lo de la ley 22 sobre esa obligación de comprar una vivienda, ¿no? Porque antes podían estar viviendo aquí 180 días, pero podían estar alquilando. A partir del 1 de enero, todos los que recibieron un decreto y comienza a correr el término de 2 años, pues ahora en diciembre, el que vivió aquí se mudó el 1 de enero y empezó a correr ese decreto del 2020, al 31 de diciembre debe tener una propiedad. Pero tuvo todos estos 2 años para comprarla. No vamos a ver y no vamos a estar viendo completamente el efecto de esta legislación y de estos inversionistas, porque todavía muchos de ellos pueden estar mirando las opciones de compraventa. Bueno, no es casualidad que la nuera del gobernador haya vendido una casa en $20 millones en Dorado. O sea, en Dorado. Ahí es que establezco la pregunta. O sea, eso se ve, eso se dice, eso se habla en ese mundo de los corredores de bienes de raíces. No, el mercado millonario, extramillonario, está en su mejor momento aún, cuando ha bajado un poco y se ha enfriado un poco a la luz de los aumentos de los intereses que ha hecho la Reserva Federal en varias ocasiones este año para tratar de, tú sabes, de atajar el asunto de la inflación. Ha bajado un poco, obviamente, pero como quiera, el mercado de lujo en Puerto Rico está en su mejor momento. La mayoría de las compras cash precisamente se dan en municipios como en Dorado. En San Juan, Guaynabo y Bayamón, pero sobre todo en Dorado, donde prácticamente el mercado que se está moviendo es el mercado millonario. Y la gente habla de esa relación, habla de... Fíjate qué casualidad que el mercado de lujo está donde está y en las manos de quién está. ¿Habla de eso? Hablaron en varios de los que entrevistamos, hablaron del asunto de la relación, de que esto no es una cuestión orgánica, esto es una cuestión planificada. A Puerto Rico hay un grupo oficial dentro del gobierno y hay un grupo dentro de la empresa privada que han hecho de alguna forma una especie de marca de Puerto Rico como un destino de inversión. Invest Puerto Rico, los intermediarios de la ley 22, que ahora son bufetes y oficinas que se dedican literalmente a hacerle todo el trabajo, ¿verdad? Toda la papelería y la documentación, que en un momento dado, adicional esa era la única forma. Ahora es el que se mudó, que se lo dice al amigo del vecino, al trabajador. Entonces este viene porque el otro le recomendó y le recomienda al intermediario para que le haga el papeleo, por decirlo así, como diría mi madre en Mayagüez. Así que hay una relación, hay una interrelación. Ahora, casualmente, hasta este momento, de los que pudimos identificar, oye, que eso es otro problema. Hay montones de LLC que están comprando y que cuando uno mira, no hay una persona física detrás. De hecho, muchas veces son bufetes puertorriqueños que uno sabe que trabajan como intermediarios de la ley de la ley 60, la ley 22 y 20. Sí, pero el realtor está ahí, porque si no,
Es ilegal la transacción. No, no, sí, lo que te quiero decir es que Ilegal, cuando que casualmente no logramos identificar muchos de los que uno podría pensar estarían comprando para inversión a través de una compañía LLC, porque lamentablemente cuando uno entra es una corporación detrás de la corporación, y no hay un nombre. Y acuérdate que los decretos contributivos, en este caso de los inversionistas, no es por corporación, sino por nombre. Por nombre, por Si persona. si la propiedad se compra con una corporación o una LLC, pues literalmente si en todas las incorporaciones hay detrás una corporación o una gestoría, no hay forma de pegar el nombre del inversionista con la corporación. Sin embargo, literalmente identificamos, y te estoy buscando aquí cuáles fueron, desde el 2020, el Departamento el DEC, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, nos confirmó que solamente 500 beneficiarios habían reportado que habían comprado una propiedad. Esto es la propiedad requisito de residencia, como requisito para obtener el decreto. No tiene que informarlo si es para un mercado de bienes raíces. Por ejemplo, como lo que está ocurriendo en Puerta de Tierra y en otros lugares, ¿verdad? Tan reciente como esta semana, el tipo habló de otro montón de propiedades que son de la administración de la vivienda, administración del financiamiento de la vivienda, si mal no recuerdo, y que le cambiaron el registro para que no se tengan que utilizar estrictamente como en viviendas de interés social, y están siendo remodeladas por una persona que ya tiene propiedades en Puerta de Tierra y es un inversionista de la ley 22. Pues el asunto es que el CPI pudo ubicar cerca de 301 transacciones hechas por 276 personas o corporaciones cuyos oficiales, los nombres ¿verdad?, que se lograron encontrar, coinciden con los de la lista de beneficiarios de la ley 22. Solo el 34.8% de estas transacciones se dieron en el segmento de megalujo o comercial de más de $1 millón. Por ahí está el asunto. No tenemos todas las transacciones que se están haciendo en efectivo, porque no hay un solo lugar donde se compilen todas, y lo que teníamos es una muestra de algunas. Y literalmente, lo que nos han dicho expertos entendidos en la materia es que la mayor parte de esas transacciones de más de $800,000 en los últimos 3 años se hacen en efectivo. Se hacen en efectivo. Bueno, Damaris, agradezco mucho tu participación, que nos dieras una línea de dónde ubican ustedes toda esta controversia. Me parece interesante el asunto de que no lleguen, o por lo menos hasta el momento no tengan información de hasta dónde llega Corcoran o esa corporación de la nuera del gobernador en todo esto, porque no es porque lo hayamos investigado, bueno, lo hemos investigado en parte. Sí, bueno, es que está puesto desde el día 1, incluso con las mismas promociones que hace la Fortaleza de las inauguraciones, de las empresas, etcétera. Sí, identificamos a Corcoran, no se incluye en esta, esto es una serie, ¿verdad? Es una serie. Que continúa. Hoy se publicó otra historia que les pido que también la busquen, que es del caso específicamente de Luquillo. Sí. Es muy buena, con excelentes narraciones de lo que está ocurriendo en ese municipio costero. Y por ahí vienen otras. Obviamente, ahí Corcoran es una de esas entidades que hacen esa promoción fuera de Puerto Rico y que hace ese trabajo de relocalizarlo, de buscar porque así se proyecta en la página de internet, incluso cuando se miran, hay enlaces en la página que te llevan a todos los pasos y los requisitos que tienen los diferentes decretos y los requisitos que tienen los diversos decretos. Sí, no, es como evidente, así que bueno, con ansias locas espero esa segunda historia porque es bien interesante y parecería que no hay, o sea, digo, no es parecería, están ahí. Acabo de poner una imagen de cuando el gobernador inauguró con su yerna precisamente la oficina en el condado, y es como, bueno, que es interesante, que fíjate que por un lado vivienda te dice, no, esa no es la identificación que nosotros hemos hecho, son otros factores. Cuando el mercado de lujo está ahí y sabemos por dónde va, la oferta de esta gente gestionando todo lo que tiene que ver con la compra de ese tipo de propiedades de lujo. Agradecida, y ya estaremos hablando eventualmente porque esas historias prometen y seguirán prometiendo. Muchas gracias, Carmen, y muchas felicidades nuevamente para ti y para toda la gente buena de Bonita Radio. Gracias, muchas gracias por eso. Bueno,
Fue la compañera Damaris Suárez, me parece quizás lo que yo he identificado de esas historias que tienen obviamente una línea de una base de datos que, como mismo dijo Damaris, es ese planteamiento de que lo que está pasando en Puerto Rico no es casualidad, que hay un trabajo de política pública, de mentalidad de los que vinieron a dirigir el país en los últimos, empezando por Luis Fortuño, que fue quien creó la ley, creó las leyes 20 y 22, y más tarde la unificación de ambas en la ley 60 bajo la administración de Ricky Renuncia. Me parece no solamente importante ese nivel de análisis de base de datos que le da, como dice Damaris, justificación, no evidencia, al anecdotario popular, a la historia oral que viene narrando la población que se encuentra con este problema de alquilar o comprar una residencia. Esa es una historia que se va montando sobre otra y que definitivamente el anecdotario, la historia oral fue lo primero que tuvimos de frente, y la realidad de unos y otros para ahora el periodismo de investigación venir a establecer esta es la base de datos y esta es la realidad. Es decir, esta es la mejor evidencia que lo que dijeron algunos y empezaron a decir en las redes sociales y en todos los lugares donde iban a narrar las vicisitudes que tenían para comprar y alquilar, está aquí planteado de esta manera. ¿Quiénes son los inversionistas? Interesante, 301 estaban, de los que compraron ya casas de lujo, están en el mismo listado de los inversionistas de la ley 60. Es decir, volvemos con la evidencia, lo que ha dicho el Partido Independentista, lo que han dicho los activistas, que incluso llegaron a establecer esos activistas un proyecto musical de denuncia a través de Bad Bunny en el apagón. Eso que se ha dicho está definitivamente apoyado por este estudio que ahora nos dice con números, en efecto, esto es lo que está pasando en Puerto Rico. El desplazamiento tiene definitivamente unos factores adicionales, pero hay uno que tiene que ver con la política pública del gobierno de Pedro Pierluisi de dirigir al país a este paraíso fiscal que coloque a la gente que tiene en poder de comprar esas propiedades, y a aquellos que están vendiendo, en venderlas a los precios exorbitantes que las están vendiendo. Me parece súper interesante toda la discusión. Ustedes han estado ahí todo el tiempo. Yo me tengo que ir, los dejo porque mañana es otro día. Realmente mañana, si tenemos programa, lo vamos a hacer un poco más tarde. Estamos ya a filo de irnos de unos días hasta el próximo martes, porque obviamente vamos a estar aquí el próximo martes 27. Pero mañana, si no es a las 8, a las 9, vamos a tener un programa que podamos hacer un chichija de la Navidad antes de que todo el mundo se vaya para celebrar la Nochebuena y el día de Navidad. Nos fuimos, recuerden, siempre en todas nuestras plataformas estamos disponibles. Importante, vaya y venga y no se detenga. Compartan nuestros contenidos, compartan lo que puedan con nosotros para poder continuar con este proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito y Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, así como también la Bonita Radio, Fundación Periodismo 21 en PayPal, también estamos allí. Siempre ha estado con nosotros en Qué Palo es Noticia Bayamón Heart and Lung Institute, a través de todos sus esfuerzos de cirugías cardiovasculares y torácicas. Recuerden que también está con nosotros Vanilla Gift Card. Antes de el sábado, Vanilla Gift Card regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Siempre Vega Alta Coop con nosotros en Qué Palo es Noticia. Nos fuimos, recuerden, importante, sigamos, no hay de otra. El periodismo de investigación, análisis en manos de los periodistas siempre será la alternativa para usted estar mejor informado. Nos vemos mañana. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop.
Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.